et salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium tui amoris in eis signem accende, emite spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem terra. Oremus, Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis iom spiritu recta sapere, et eius semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Sancta Maria, Mater Dei, sede sapientiae, ora pro nobis. Sancte Joseph, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. En primer lugar, vaya un saludo a todos los que oigan esta clase y en especial a todos los que siguen los cursos y conferencias de la Fundación Santa Ana. Este año 2022 retomamos las actividades académicas de la Fundación recién para este segundo cuatrimestre y damos gracias a Dios por poder hacerlo con este tema que hemos elegido para el reinicio de las clases, que es un breve comentario al Padre Nuestro. Cumple hacer algunas aclaraciones preliminares. Primero que nada, el comentario al Padre Nuestro es una tradición constante en la Iglesia, que viene ya desde la época patrística inicial. Los tres primeros comentarios que conocemos al Padre Nuestro se ubican entre fines del siglo II y primera mitad del siglo III. Me refiero a los comentarios de Tertuliano en su tratado sobre la oración, de Orígenes en su tratado sobre la oración y de San Cipriano en su opúsculo sobre la oración del Señor. Ahí tenemos el inicio de una larga tradición, porque a lo largo de los siglos, primero los padres que siguen, recordemos por ejemplo San Agustín en su comentario al Sermón de la Montaña, que incluye un comentario al Padre Nuestro, por supuesto, siguiendo el texto de Mateo. Y luego siguiendo con todos los grandes doctores escolásticos y autores posteriores que se han ocupado de comentar el Padre Nuestro. Es una tradición constante, continua, que tiene una razón fundamental, y es que el Padre Nuestro es la oración que el mismo Verbo encarnado nos ha enseñado, Jesucristo nuestro Señor.
esta tradición de comentarios al Padre Nuestro nos impone una primera cuestión. Vamos a comentar el Padre Nuestro, pero ¿de qué manera? Primero que nada, aclaremos que vamos a prescindir de toda una serie de cuestiones y de problemas, porque esto no es un curso sobre el Padre Nuestro, sino una simple clase que pretende dar un breve comentario. Y entonces hay que acotar el tema. El primer acotamiento es decir de qué no vamos a tratar. No vamos a considerar, por ejemplo, para el texto, la cuestión de las diferencias entre el texto de Mateo y el texto de Lucas, que son diferencias menores que no hacen a la sustancia de la oración en modo alguno. El texto de Mateo es el texto fundamental y primordial porque es el que se ha rezado siempre y el que se reza en todas las iglesias de origen apostólico. Y ese es el texto que vamos a comentar, el texto que forma parte del Evangelio según San Mateo. Pero lo más importante es aclarar qué tipo de comentario vamos a hacer, o sea, desde qué ángulo, perspectiva vamos a tratar de comentar el Padre Nuestro. Por supuesto que presuponemos toda esa rica tradición de comentarios previos y no pretendemos hacer nada que desdiga de toda esa tradición, sino al contrario, apoyarnos en ella para hacer un comentario bien fundado. Pero los comentarios pueden ser de distinta índole. Baste comparar 3 comentarios posteriores a la época patrística, como son el de Santo Tomás en sus colaciones sobre el Padre Nuestro, el de Santa Teresa de Jesús en su obra Camino de Perfección, y el de Cornelio Alápide en su monumental obra de comentarios a la Sagrada Escritura. Ahí tenemos 3 comentarios distintos en cuanto a su objeto formal, para decirlo escolásticamente. Santo Tomás comenta el Padre Nuestro desde un punto de vista teológico dogmático, tratando de mostrar con qué doctrinas de la Sacra Teología se relaciona cada una de las peticiones. Santa Teresa de Jesús hace un comentario teológico místico, porque relaciona el texto del Padre Nuestro con el progreso en la vía de perfeccionamiento del alma en la vida espiritual, desde su propia experiencia mística. Y Cornelio Alápide, en cambio, hace un comentario exegético, es decir, trata de entender el texto escriturario, indagando, escrutando el sentido propio de las palabras de la Sagrada Escritura. Nuestro breve comentario es de carácter exegético. Pero al mismo tiempo, para precisar el carácter exegético de esta clase, el título habla de un breve comentario. La brevedad no hace alusión tanto a la extensión cronométrica, sino más bien al carácter de abreviatura que tiene el mismo Padre Nuestro. En esto me voy a apoyar en una expresión que aparece en Tertuliano.
Tertuliano, al comienzo de su tratado de oración, dice que el Padre Nuestro no solo contiene la doble dimensión fundamental de la oración, es decir, la de la alabanza de la divinidad y la de la exposición de las necesidades del hombre que ora, sino que además es como un breviario de todo el Evangelio. Un breviario quiere decir un compendio, una síntesis de todo el Evangelio. Cipriano, abundando en la misma idea, extiende incluso el concepto, porque dice Cipriano en su tratado sobre la oración del Señor que el Padre Nuestro es como un compendio de toda la doctrina celeste, es decir, de toda la revelación. Siendo un breviario del Evangelio, una abreviatura, una síntesis de la doctrina evangélica, es ciertamente una abreviatura de toda la revelación. Porque en la doctrina evangélica, es decir, en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, alcanza su culminación, su plenitud y su perfección toda la revelación. Y por lo tanto, si algo es síntesis del Evangelio, es al mismo tiempo síntesis de toda la revelación. Y lo que trataremos de hacer en esta clase es un esfuerzo para poner de manifiesto esto. Haremos un comentario básicamente exegético, es decir, tratando de entender el texto bíblico desde la propia Sagrada Escritura y entendiendo lo que podríamos llamar el tenor originario de cada palabra, de cada petición, de cada expresión de la fórmula. Pero al mismo tiempo lo haremos procurando mostrar, procurando dejar aparecer ese carácter de breviario de todo el Evangelio que tiene el Padre Nuestro, de síntesis de la revelación neotestamentaria y por tanto de la revelación entera. Hay una doble formalidad, por lo tanto, en nuestro intento de comentario, que es la formalidad que podemos llamar exegético-bíblica y la formalidad sintética. Y sintética en el sentido de mostrar cómo el Padre Nuestro es una síntesis del Evangelio. Con todo lo que eso implica, que también comentaremos brevemente en la clase. Pero ya importa que se empiece a oír la idea de que, siendo una síntesis del Evangelio, es en sí mismo, primero que nada, una proclamación o anuncio, una manifestación de la verdad revelada suprema que hemos oído de labios del mismo Verbo encarnado y que nos llega a través de los santos evangelios, de toda la escritura del Nuevo Testamento y de la sagrada tradición oral de la Iglesia. Esto explica claramente por qué el Padre Nuestro no solo es oración para la interioridad del silencio de cada orante cristiano, sino que también es plegaria pública de la Iglesia, que se canta solemnemente en la liturgia, porque es proclamación luminosa
del Evangelio, como abreviatura suya, que es. Lo primero que corresponde hacer, entrando en nuestro tema, es recordar la estructura de la oración dominical, es decir, de la oración que el Señor nos ha enseñado. El hecho de que sea una oración que el Señor nos ha enseñado, una oración que es manifestación de la divina sabiduría, lo que la constituye en modelo de toda oración. Lo primero que tenemos que hacer es recordar la estructura de esta oración, su forma general. Y el Padre Nuestro se compone de una invocación que le da inicio. Padre nuestro que estás en los cielos, o Padre nuestro celestial, o Padre nuestro el de los cielos. Y luego 6 o 7 fórmulas de petición. Nosotros vamos a exponerlo teniendo en cuenta 6, no 7. Aclaro que eso es una cuestión disputada en toda la larga tradición exegética que se inicia con los Santos Padres. No es una disputa realmente importante, porque la diferencia viene, para el texto de Mateo, simplemente de entender la parte final del Padre Nuestro, o sea, y no nos introduzcas en la tentación, mas líbranos del mal, como 2 peticiones distintas o como una sola petición que tiene 2 cláusulas. Exegéticamente se puede entender de las 2 maneras, tanto desde el punto de vista gramatical como desde el punto de vista lógico o conceptual. A mí me parece más razonable entenderlo como una sola. Y por eso voy a hablar de 6 peticiones. Teniendo en cuenta que San Agustín, por ejemplo, insiste en que son 7, ¿no? Y los autores que siguen posteriormente a San Agustín también. Pero insisto que tanto desde el punto de vista gramatical como desde el punto de vista lógico, me parece más atinado entender todo el conjunto como una única petición, expresada en 2 cláusulas que en el fondo son equivalentes. Entonces, si contamos 6 peticiones, tenemos 3 primeras peticiones que están centradas claramente en su fórmula, en Dios mismo. Hablan de Él, porque pedimos que el nombre de Dios sea santificado, que el reino de Dios venga y que la voluntad de Dios sea hecha. Estoy diciendo de Dios, en realidad, si nos atenemos al texto, se trata del nombre del Padre, del reino del Padre y de la voluntad del Padre. Por cierto que si hablamos del Padre, hablamos de Dios. Aquí viene otro tema que se discute en los comentarios, y es si en la oración, al decir Padre Nuestro, nos dirigimos a la persona del Padre o nos dirigimos a Dios, a la Santísima Trinidad, sin más. Y con respecto a esto también aclaro de entrada que entendemos el texto en el primero de los sentidos señalados, es decir, al hablar del Padre nos referimos a la persona del Padre, porque en esta oración hablamos como hijos en el Hijo.
En el comentario que va a seguir pondremos el fundamento de esto. Esto no implica que al dirigirnos al Padre no nos dirijamos, en cuanto el Padre es Dios, también al Hijo y al Espíritu Santo. Ciertamente que sí, pero esta oración está formulada de tal manera que le hablamos como hijos al Padre del Hijo unigénito que nos ha enseñado la oración y que por lo tanto se distingue de él. Es una oración que nos introduce en el misterio vital de la Santísima Trinidad, que es Dios. Y por lo tanto, de nuevo, me parece más atinado entender que el Padre nuestro acá nombra al Padre. Pero es claro, insisto, que las tres primeras peticiones se dirigen de modo explícito y claro a la divinidad del Padre. Piden que sea santificado su nombre, que venga su reino, que se cumpla, que sea hecha su voluntad sobre la tierra como en el cielo. Las otras tres, en cambio, en su formulación explícita también, atienden a necesidades de los hombres que oramos, de los hijos en el Hijo. Porque pedimos ¿qué cosa? Primero, que nos sea dado el pan, lo cual supone en nosotros una necesidad de ser alimentados, de ser nutridos, de ser mantenidos en la vida a través de ese signo de todo alimento que es el pan. Debemos ser mantenidos, sostenidos, alimentados para conservar la vida. Y eso es lo que pedimos. Primera necesidad que es atendida. Segunda necesidad, la de ser perdonados, porque pedimos que se nos perdonen nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Segundo aspecto de nuestra indigencia que queda de manifiesto en las peticiones. La primera es la indigencia de quien no tiene la vida por sí, sino que la ha recibido como un don de aquel que es el Señor de la vida. El segundo es la indigencia del que no tiene en sí la perfección, sino que tiene de suyo la falta y el pecado, y necesita el perdón. Y tercera cosa que pedimos es el ser liberados del poder del maligno, es decir, no ser arrojados al poder de la tentación. Pedimos que se nos evite el quedar sumergidos en el poder de la tentación, o lo que es equivalente, que se nos libre del poder del maligno. Estas tres peticiones ya no miran directamente a la gloria de Dios como las tres primeras, sino a nuestra propia pequeñez, a nuestra propia indigencia de orantes, necesitados del don de Dios. Esta es la estructura general de la oración. La invocación inicial. 3 fórmulas de petición que exaltan la majestad de Dios. Y 3 fórmulas de petición que destacan nuestra necesidad y pequeñez.
lo que trataremos de hacer a partir de aquí es ir comentando de manera sintética cada una de estas partes, la invocación inicial y cada una de las peticiones que siguen. Empecemos por la invocación. Padre nuestro, el de los cielos. La fórmula latina usual dice Pater noster qui es in celis. El griego de San Mateo dice Pater himon hoen toisuranos. La traducción literal es imposible tanto en latín como en castellano. Pater himon ciertamente se refiere a Padre Nuestro, pero está acompañado de una cláusula que es hoen toisuranois, es decir, literalmente, ¿qué o quién en los cielos? El latín explicita por necesidad de su propia mentalidad como lengua un verbo, qui es in celis, que no está en griego. Y lo mismo hacemos en castellano, que estás en los cielos. Pero el griego no pone verbo alguno, sino que usa una frase sin verbo, o en toisuranois, que literalmente traducida sería qué o quién en los cielos, que se podría traducir al castellano por el de los cielos o el celestial. O como dice la fórmula habitual, que estás o que eres en los cielos. Cualquier verbo que pongamos ya suscita problemas que no están en la fórmula original, y por esto me detengo brevemente a señalar cuál es. Y por eso la traducción el de los cielos o el celestial parece más ajustada y más rigurosa respecto al texto original. Pero lo que importa es entender el sentido de esta expresión. Pero empecemos por la invocación inicial, Padre nuestro. Todos los comentarios patrísticos y todos los grandes comentarios posteriores empiezan por señalar la extraordinaria novedad que implica esta oración al hacer que nos dirijamos a Dios llamándolo Padre. Y eso es Evangelio. Acá empezamos a advertir cómo es abreviatura del Evangelio esta oración. Porque acá hay una novedad, una buena nueva extraordinaria. Esto lo dicen, esta buena nueva, la dicen con toda nitidez tanto Juan como Pablo. El hecho de que nos dirijamos a Dios como Padre implica que nosotros somos hijos, pero no en cualquier sentido. Esto es lo primero que hay que entender. Acá entra en juego una filiación
que es la filiación de los hijos en el Hijo. Y por eso implica la plenitud del misterio de Cristo esta oración. Ese Padre Nuestro no se puede entender sino porque el Hijo, a través de su obra redentora y transfiguradora de la humanidad redimida, nos hace hijos. No es sólo una filiación como aquella de la que se trata en el Antiguo Testamento, en que la paternidad de Dios es siempre una paternidad ad extra, es la paternidad del Creador de los cielos y de la tierra, del Creador de su pueblo, del que se le revela a su pueblo, constituyéndolo en su heredad. Esta paternidad ad extra no habilita al orante a dirigirse a Dios como Padre. De hecho, no existe en el Antiguo Testamento ninguna oración en la cual los israelitas se dirijan a Dios como Padre. Pero no solo en el Antiguo Testamento, no la hay en toda la piedad judía precristiana. No existe oración de la economía de la antigua alianza en que los miembros del pueblo de Dios se dirijan a Dios llamándolo Padre. Eso el que no exista en el Antiguo Testamento, que es el que contiene la revelación acerca de Dios como el único Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra, frente a todas las tinieblas del paganismo extrabíblico, implica que tampoco fuera de la Escritura podemos encontrar algo como esto. En el mundo pagano hay dioses que se llaman padres de otros dioses, pero nunca en la oración de los hombres a los dioses se los invoca como padres de los que oran. Y no hay oración de tal tipo en toda la Escritura, como dice ya explícitamente Orígenes en su comentario. El Padre Ruta, en su curso sobre el Padre Nuestro, señala también esto con énfasis. No existe en el Antiguo Testamento, ni en la religiosidad judía precristiana, oración alguna en la que el pueblo de Dios se dirige a Dios llamándolo Padre. Esto es una novedad de la revelación hecha por Jesucristo el Señor. Para entender la magnitud de esta novedad, vamos a recordar 3 textos del Nuevo Testamento. El primero, citado por los santos padres casi unánimemente para explicar esta invocación inicial de la oración del Señor, es el pasaje del prólogo del Evangelio de Juan, que dice así: vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Está hablando del Verbo eterno, del Padre. El Logos que era al principio, que al principio estaba ante Dios y que era Dios. Vino a los suyos,
pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos le recibieron, dióles el poder de llegar a ser hijos de Dios. Aquellos que creen en su nombre, que no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del varón, sino de Dios son nacidos. Los que han recibido potestad de llegar a ser hijos de Dios no son los hombres como seres humanos, entiéndase, sino aquellos que reciben al Verbo hecho carne. Y esos no son nacidos de la naturaleza humana, o sea, de la carne, ni de la voluntad humana, sino de Dios. Es el nacimiento de lo alto del que habla el Señor en el diálogo con Nicodemo, que nos transmite el mismo Evangelio de San Juan. El que no nace de nuevo no tiene la vida eterna. Es el nacimiento bautismal, para decirlo ya, tomando la plenitud de la revelación neotestamentaria, el que está en juego aquí. Ese nacimiento que es un nacer de Dios, que nos constituye en hijos en el Hijo, porque nos sella con el ser y la vida del Hijo, que se nos comunica en la gracia de Cristo. En cuanto que somos hijos, en cuanto que hemos recibido la potestad de llegar a ser hijos, somos capaces de recibir al Verbo encarnado y por lo tanto somos capaces de decir Padre al Padre suyo, que es también Padre nuestro. Aquí tenemos una manera de hablar del Señor Jesucristo: mi Padre y vuestro Padre. El Padre de Él viene a ser Padre nuestro, pero no de cualquier manera. Primero, no exactamente del mismo modo, porque Él es el único Hijo consubstancial con el Padre, y nosotros somos hijos por adopción. Y segundo, porque como la filiación de Él es natural e única, singularísima, porque es el único Hijo consubstancial con el Padre y coeterno con Él, en la unidad del Espíritu Santo, expirado por ambos. Solo por medio de Él podemos llegar a ser hijos, en ese sentido propio, de una filiación que es participación por gracia, participación sobrenatural en la filiación del Hijo unigénito del Padre, que es el Verbo eterno que se ha hecho carne. Y se ha hecho carne para que nosotros podamos ser hijos. En la epístola de San Pablo a los cristianos de Roma, en el capítulo 8, leemos aquel bellísimo texto en que San Pablo dice a los cristianos de la ciudad de Roma: no habéis recibido el espíritu de siervos para recaer en el temor, antes bien habéis recibido el espíritu de adopción, por el que clamamos Abba, Padre. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo, supuesto que padezcamos con Él, para ser con Él glorificados. Hemos recibido, dice San Pablo, el espíritu de adopción, que contrapone al espíritu de servidumbre. El espíritu de servidumbre nos hace vivir en el temor, pero hemos recibido el espíritu de adopción, por el que clamamos Abba, esto es Padre.
Acá se advierte que claramente el inicio de la oración dominical nos instala en este misterio de la filiación adoptiva. El capítulo en que Santa Teresa de Jesús, en camino de perfección, comenta el inicio de la oración dominical se titula así, capítulo 44, en uno de los manuscritos, que en el otro corresponde al 27. Pero en el que dice capítulo 44, el título es En que trata del amor que nos mostró el Señor en estas primeras palabras, Pater Noster, quies in celis. Y en el otro, para el capítulo 27, dice En que trata el gran amor que nos mostró el Señor en las primeras palabras del Pater Noster y lo mucho que importa no hacer caso a ninguno del linaje las que de veras quieren ser hijas de Dios. Aquí les está dirigido el texto, recordemos, a sus monjas carmelitas descalzas. Pero tomo este título para que se advierta cómo aquí sigue resonando la grandeza del inicio de la oración. Una grandeza majestuosa que le lleva a decir a Santa Teresa que con solo decir esto ya nos podríamos detener en oración de contemplación. Con solo esto, para poder captar lo que estamos diciendo al decir Padre Nuestro. Y así es. Esta es una de las razones por las cuales en toda la tradición el hábito de comentar el Padre Nuestro es un hábito virtuoso. Es una oración que repetimos cotidianamente. Y como todas las cosas que se hacen cotidianas, puede perder su fuerza originaria. Aparte de que ese es un peligro que acecha al lenguaje humano en su totalidad. Aquí el peligro se hace mayor todavía, porque son palabras enseñadas por el Logos eterno, llegadas a los oídos de los discípulos de su propia boca y transmitidas por ellos a nosotros. Estas palabras del Señor bastarían para que nos sumergiésemos en un abismo de contemplación, y es así, porque se trata de la dignación con que Dios nos hace hijos. Esta filiación adoptiva de los hombres, podemos decir que es el sentido de toda la creación. Eso va implícito en el versículo del primer capítulo del Génesis que habla de la creación del hombre, cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen según su semejanza. Ese crear a imagen según semejanza implica por lo menos una destinación del hombre a la divina filiación. Es decir, que el hombre es creado para que llegue a ser hijo. Pero en el designio total de Dios no llegamos a ser hijos en sentido pleno, sino por la mediación del Hijo unigénito encarnado, es decir, por medio de Jesucristo. Es en la gracia de Cristo que somos hijos en el Hijo. Pero este misterio no es algo a lo que podamos habituarnos sin más, es algo que tenemos que contemplar siempre con el asombro de la fe. Porque es una maravilla extraordinaria.
lo maravilloso de esto se puede captar también por otra vía, que es la siguiente. Hace unos años un converso a la fe cristiana desde el Islam decía que una de las mayores diferencias que había encontrado en el cristianismo respecto del islamismo era precisamente que los cristianos se dirigen a Dios como Padre, cosa que está absolutamente ausente del Islam. Así como está ausente en el Antiguo Testamento, insisto, en el que solamente se insinúa la paternidad adextra de Dios. Pero mucho más lo está en el Islam. Y mucho más en cualquier culto pagano. No se trata de algo aquí que pueda ser entendido como un dato común de todas las religiones. Quien piense esto está malentendiendo radicalmente todo. Y sobre todo no entiende este extraordinario don, esta maravilla del amor de Dios, que es el que seamos hechos hijos en el Hijo. Esa actitud de estupefacción maravillada ante el evangelio de la filiación adoptiva lo expresa claramente San Juan en su primera epístola, en el capítulo 3. Así podemos leer lo siguiente. Ved qué amor nos ha mostrado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y lo seamos. Ved qué amor nos ha mostrado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y lo seamos. Este ser llamados hijos de Dios, este serlo en verdad, es contemplado acá por San Juan, el discípulo amado, el teólogo, como una maravilla sublime y suprema. Y por eso invita a los destinatarios de su epístola a contemplar esto que él contempla. Ved, dice, qué amor nos ha mostrado el Padre. Esta filiación brota ¿de dónde? Del ágape eterno del Padre. Es un don del amor de Dios. Por ahí tenemos que empezar en esta oración. Si no nos ubicamos aquí, no estamos orando auténticamente el Padre Nuestro. El Padre Nuestro supone este don extraordinario, supremo, sublime del misterio de la filiación adoptiva. El misterio de la redención y de la transfiguración del hombre por la gracia de Cristo, Verbo encarnado y redentor, por quien somos constituidos hijos en Él y a semejanza de Él, por participación de su filiación. Una filiación que en nosotros es participada, pero que en Él es eterna,
y constitutiva de su propio ser, en la consubstancialidad de su persona con la del Padre y con la del Espíritu Santo. Este carácter esencialmente cristiano de la oración es una consecuencia de la recta inteligencia de la palabra que aquí oímos. Cuando decimos Padre nuestro, estamos diciendo este misterio del haber sido constituidos, creados, recreados, hijos en el Hijo, y por lo tanto hechos herederos del Padre, como dice Pablo, coherederos con Cristo, supuesto que padezcamos con Él para ser también con Él glorificados. Fíjense que está toda la dinámica de la salvación implícita aquí también, ¿no? En esa expresión de Pablo, conectada con la petición Padre nuestro, tenemos también implicada toda la dinámica de la salvación. Decimos aquí Padre nuestro. Eso es lo que nos enseña el Señor Jesucristo. Adviértase que es lo que nos enseña a decir a nosotros, lo que le enseña a decir a los discípulos que le oyen. En ese nuestro no está incluido Él, porque cuando habla Él del Padre siempre lo llama mi Padre, porque en esa afirmación de su relación única y exclusiva con el Padre está revelando su divinidad. Sabemos por las palabras del Señor que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Él, al hablar del Padre en relación con Él, dice siempre mi Padre. Somos los hijos adoptivos los que estamos llamados a decir Padre nuestro. Padre nuestro es la oración de los cristianos. Y el nuestro, en su colectividad, implica que es la oración de la Iglesia. Decimos nuestro porque es de todos los hijos en el Hijo. Y aun cuando la recemos en soledad eremítica, decimos Padre nuestro, porque estamos unidos a todos los redimidos en esa oración, desde Adán hasta el último hombre que exista. Hablamos en plural, porque es precisamente la pluralidad esencial a la criatura humana la que entra en juego ahí, y al género humano. Estamos hablando de un Padre nuestro que se distingue del Padre mío que solo Jesús puede decir. Esta es una distinción que también hay que enfatizar para no caer en el error. Cuando nos dirigimos a Dios como Padre nuestro, ahora
el subrayado recae en el adjetivo nuestro. Estamos señalando que esos hijos adoptivos somos una multitud. Pero no solamente una multitud, somos una comunidad. Una comunidad unida en el Espíritu, que es el que clama en nosotros, Abba, es decir, Padre. Y esa comunidad de una multitud reunida en el Espíritu es la Iglesia. Por eso es una oración esencialmente eclesial. Es el misterio de la Iglesia, cuerpo de Cristo, el que está aquí señalado en la invocación Padre Nuestro. Porque cuando decimos Padre Nuestro, lo decimos como bautizados y por lo tanto como miembros de Cristo, miembros de su cuerpo del cual Él es la cabeza. Y la cabeza, cuando habla, dice mi Padre y vuestro Padre, el Padre mío y el Padre vuestro, porque el Padre es de Él en la consubstancialidad de la Trinidad, mientras que es nuestro por el don de la gracia del Verbo encarnado, del Hijo que se ha hecho hombre. Al decir nuestro, insisto, estamos señalando que es la Iglesia la que ora. Y sea que la oración se proclame en la solemnidad de la liturgia, sea que la oración se haga en la interioridad de un cristiano que está solo materialmente, diríamos, es siempre en la comunión formal de la Iglesia que oramos esta oración. La soledad ahí es una cosa material, pero no formal, porque en cuanto rezamos el Padre Nuestro, nos unimos a todos los hijos en el Hijo, en la comunidad de la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Esta es otra dimensión fundamental que tiene esta petición, esta invocación, perdón. La invocación con que se inicia la oración es una invocación en la que hablamos de Padre, pero de Padre Nuestro. Y ese nuestro también es mistérico, porque implica el misterio de la Iglesia. Así como Padre implica el misterio de Cristo, Verbo encarnado y Redentor, por quien somos hijos en el Hijo, el nuestro implica el misterio de su Iglesia, que es su cuerpo. Recordemos que esto es lo que San Pablo llama el misterio por antonomasia, por excelencia, en singular. Cristo presente en medio de vosotros, los cristianos. Es decir, en la Iglesia. Y esta oración es una oración esencialmente eclesial. El misterio bautismal es el que nos pone sintéticamente ante este doble aspecto de la invocación Padre Nuestro. Al decir Padre Nuestro, hablamos de la filiación adoptiva, que recibimos por la gracia del bautismo, que nos imprime el carácter de cristianos y nos comunica la gracia santificante con todos sus dones. Es decir, por el cual somos hechos hijos en el Hijo y al mismo tiempo miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y esas dos cosas inseparablemente. Por eso en el bautismo, en la imagen bautismal, se sintetiza el doble aspecto fundamental de estas dos palabras de invocación con que iniciamos la oración del Señor, la oración que el Señor nos enseñó. Padre Nuestro. Agregamos en la invocación una frase subordinada.
Oentois uranois. En los cielos. El de los cielos. El que está en los cielos. ¿Cómo entendemos esta expresión? ¿Qué significa esto? ¿Qué queremos decir cuando decimos, Padre nuestro, que estás en los cielos? Para poder ubicarnos en la significación de este modo de hablar, importa que nos situemos en la perspectiva de la Escritura. Nosotros sabemos que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, y por lo tanto es el Señor soberano de cielos y tierra. Sabemos también que como Dios que es creador de los cielos y la tierra, y soberano y Señor de los cielos y de la tierra, está presente en los cielos y en la tierra, en toda la creación, con los distintos modos de presencia que podemos aprender en la Sagrada Teología. Presente por esencia, presente por omnipotencia, presente por inmensidad. Y según los modos de presencia que admita la criatura, según su naturaleza. Pero toda esa elaboración doctrinal, especulativa, lo que nos plantea en el fondo es un problema, porque ¿por qué decimos que está en los cielos? Es que en la tierra no está. No hay presencia de Dios en la criatura terrestre. Ciertamente que no es ese el significado de la expresión. No quiere decir eso. ¿A qué alude ese el de los cielos? Y elementalmente, cualquier mínima familiaridad con el modo de hablar de las Sagradas Escrituras nos lleva a entender lo siguiente. El vínculo entre el Dios verdadero y los cielos apunta a señalar ¿qué cosa? La dignidad suprema, eminentísima, la trascendencia de Dios respecto de toda la creación. Adviértase que los cielos se entienden como lo más elevado de la creación. Se hable de los cielos en un sentido físico, o se hable de los cielos para aludir a la criatura angélica. En cualquiera de los casos, los cielos en el lenguaje bíblico implica lo más elevado, lo más alto, lo que está por encima de la criatura terrestre y por lo tanto de los hombres. Por lo tanto, la ubicación en los cielos es una ubicación de dignidad, primariamente. Por supuesto que Dios está presente en toda la creación, o puede estar, según la manera de presencia que tengamos en cuenta. Por supuesto que esa presencia es señorial, creadora, dominante en toda la creación, material e inmaterial, corpórea y espiritual, terrestre, celeste. Pero cuando connotamos a Dios como el que está en los cielos o el de los cielos, estamos implicando su elevación suprema y su trascendencia y su infinita distancia respecto de la criatura terrena que somos. Estamos nombrando, por lo tanto, todos los
atributos de Dios asociados a esa radical trascendencia del Dios verdadero, que tiene los cielos por escabel de sus pies, según el lenguaje de la Escritura. No es que los cielos lo contengan, Él es más alto que lo más alto de los cielos, porque los cielos son el escabel de sus pies, son donde Él apoya su planta en la imagen bíblica. Pero al decir el de los cielos, por eso el que está en los cielos puede despistarnos si entendemos ese estar como una especie de residencia o lugar que circunscriba a la divinidad, lo cual es un error manifiesto que no cabe en ningún pensamiento recto. Esto ya lo señala Orígenes con toda claridad en su comentario. Cualquiera que piense aquí el cielo como lugar circunscriptivo de la divinidad no entiende quién es Dios, así de sencillo. Por lo tanto, no se trata de eso. Tenemos que tratar de entender entonces, a partir de este señalamiento inicial, qué significa atribuir al Padre el carácter celestial, ser el de los cielos, el que en los cielos. Recorramos algunos textos bíblicos para tratar de entender el núcleo de esta expresión referida al Padre, el de los cielos. Si vamos al Salmo 112, leemos lo siguiente. Leo desde los versículos 4 al 7. Excelso sobre todas las gentes es Yahvé, su gloria es más alta que los cielos. ¿Quién semejante a nuestro Dios, que tan alto se sienta y se abaja para mirar en el cielo y en la tierra, que levanta del polvo al desvalido y alza de la basura al pobre? Este texto nos pone en un primer aspecto, que es el que reseñamos y destacamos como aspecto central de la expresión, y es el de la trascendencia divina. El salmista clama aquí: ¿quién semejante a nuestro Dios? Después de haber dicho: excelso sobre todas las gentes es Yahvé, su gloria es más alta que los cielos. El referirnos al Padre como Padre celestial, el que está en los cielos, es nombrarlo primero que nada por su elevación suprema. Su gloria trasciende a los cielos, su majestad está más alta que los cielos, dice el texto. Pero al mismo tiempo este texto dice que Él, cuya gloria es más alta que los cielos, se abaja para mirar en el cielo y en la tierra. Adviértase que aquí esa trascendencia radical de Dios va unida a su presencia junto a la criatura. Él se abaja para mirar los cielos y la tierra. También para mirar los cielos, lo cual significa que Él trasciende los cielos. El mirar los cielos, Dios, es un abajarse, lo mismo que mirar la tierra. El salmista, a su vez, centrando su mirada en la tierra, dice que se abaja para mirar los cielos y la tierra y levanta del polvo al desvalido y alza de la basura al pobre, añadiendo en el versículo 8, para hacerlo sentar entre los príncipes, entre los nobles de su pueblo. Ese abajarse de Dios eleva al hombre.
Adviértese que nosotros conectamos este abajamiento de Dios con lo que dice San Pablo de la encarnación del Dios que es Hijo, ¿no? Que se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo, ¿verdad? Ahí el abajamiento alcanza su culminación, pero también alcanza su culminación la exaltación, porque Él se ha hecho hombre para que los hombres seamos divinizados, siendo hijos en el Hijo. Y por lo tanto nos eleva con una dignidad extraordinaria por la que podemos dirigirnos al Padre como hijos, llamándolo Padre. Pero en ese llamarlo Padre, al mismo tiempo tenemos que reconocer su excelsitud trascendente, y por eso es el Padre nuestro que está en los cielos. Aquí tenemos un primer elemento fundamental del significado de la expresión. En el Salmo 113 leemos lo siguiente. Aclaro que la enumeración de los salmos la digo siempre según el orden antiguo de la salmodia, el que está en los 70 y en la Vulgata. En el Salmo 113 leemos lo siguiente. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está su Dios? Está nuestro Dios en los cielos, y cuanto quiere lo hace. Sus ídolos son plata y oro, hechura de la mano de los hombres. Y ahí viene ese conjunto de expresiones extraordinariamente vigorosas del Salmo 113, referidas a los ídolos, ¿no? Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, narices y no huelen, sus manos no palpan, sus pies no andan, no sale de su garganta ni un murmullo. Semejantes a ellos serán los que los hacen y todos los que en ellos confían. Aquí el tema del Salmo es la contraposición entre el Dios verdadero, el Dios viviente, y los ídolos, que son hechura de manos humanas y son cosa muerta. Pero este Dios viviente está destacado como el que está en los cielos, y cuanto quiere lo hace. Ahora, la trascendencia de Dios, nombrada nuevamente como estar en los cielos, fíjense ustedes, en el Salmo 112 hemos oído que Dios está por encima de los cielos. Ahora se le dice que está en los cielos. Es la misma expresión del Padre Nuestro. El estar en los cielos no se contradice con trascender a los cielos. Eso lo vimos en el mismo Salmo 112, porque ese Dios que trasciende cielos y tierra, porque es el creador de los cielos y de la tierra, se abaja para mirar los cielos y la tierra. Está presente en toda la creación. Pero acá aparece por qué lo llamamos el de los cielos especialmente, de alguna manera, en el lenguaje bíblico. Y es esta referencia a la omnipotencia de Dios. Lo que quiere, lo hace. Cuanto quiere, eso hace. Es el Dios viviente, es el Señor. ¿Y por qué los cielos connotan esta omnipotencia soberana de Dios? Hay dos nociones fundamentales aquí, que están recogidas en la Escritura. Una tiene que ver con que lo que acontece con los cielos es algo en lo que la voluntad humana no interviene para nada. Mientras en la tierra la voluntad de los hombres puede hacer existir determinadas cosas u otras cosas, tiene relevancia sobre la tierra. Y en este sentido dice la Escritura que Dios la tierra la ha confiado a los hijos de los hombres. En los cielos el hombre no tiene ni
posibilidad de hacer nada. Y los cielos marchan según la voluntad de Dios constantemente. Y por eso los cielos connotan la omnipotencia soberana de Dios, porque en los cielos acontece siempre lo que Dios quiere. Mientras que la tierra es el lugar en que Dios entrega al hombre cierta libertad, según la cual el hombre puede hacer o no, cumplir o no, la voluntad de Dios expresada en sus mandamientos. Los cielos son la morada del perfecto cumplimiento de la voluntad de Dios. Esto se relaciona a su vez con que los cielos son la morada de los ministros que sirven a Dios con presteza, es decir, los ángeles. Los ejércitos angélicos son llamados ejércitos celestiales en la Escritura. Es una noción que está en el Antiguo Testamento y que aparece también en el Nuevo. Basta recordar el capítulo 2 de Lucas, ¿no?, cuando habla de los ejércitos de los cielos, para referirse a los ángeles. Y los ángeles están significando aquí ¿qué cosa? La creación que glorifica a Dios enteramente, que cumple perfectamente la voluntad de Dios. Los ángeles son los ministros de Dios, sus servidores. Y en este sentido hay que entender este Salmo 113, ¿no?, que asocia claramente el estar Dios en los cielos con el cumplimiento de su voluntad. Lo que quiere, lo hace. Y por eso cuando decimos Padre nuestro, el de los cielos, estamos connotando no solo la trascendencia de Dios, sino también la trascendencia de la voluntad divina respecto de toda la creación. Y la relación compleja de la creación con Dios, la creación celeste y la creación terrestre. Y en esa relación compleja nos situamos en la línea de la ministerialidad, del servicio a la voluntad de Dios, en la que los hombres estamos llamados a unirnos a los ángeles de Dios para cantar la misma y única alabanza. Antes de profundizar esta unidad de la alabanza, es importante hacer alusión al contenido del Salmo 122. En este salmo leemos lo siguiente: A ti alzo yo mis ojos, a ti que habitas en el cielo o en los cielos. Como están atentos los ojos del siervo a las manos de su señor, como los ojos de la esclava a la mano de su señora, así se alzan nuestros ojos a Yahvé, nuestro Dios, para que se compadezca de nosotros. Senos propicio, Yahvé, senos propicio, porque estamos colmados de menosprecios. Está llena nuestra alma del escarnio de los poderosos, del desprecio de los soberbios. En este salmo se habla de alzar los ojos a Dios que habita en los cielos. Aquí hay un elemento del que estás en los cielos destacado en general por la tradición patrística al comentar el Padre Nuestro. Y es que al explicitar a Dios como el que está en los cielos, al Padre como el que está en los cielos, somos llamados por el texto de la oración que el Señor nos enseñó a elevar nuestra mirada a los cielos, es decir, a elevarla, a dirigirla hacia lo alto.
Es un gesto primario de la oración este. En la oración nos dirigimos a Dios, si no, no hacemos oración. Pero oración en sentido bíblico es dirigir la mirada a Dios como el siervo a su señor, como la esclava a su señora. Y más aún, fíjense ustedes, la expresión del salmista es: como están atentos los ojos del siervo a las manos de su señor, como los ojos de la esclava a la mano de su señora. La mano aquí está indicando el instrumento por el cual se significa la voluntad. El estar atento a la mano es porque la mano es la que da la orden. La mano indica: vaya para allá, venga para acá, haga esto, haga aquello. El gesto de la mano es aquello de lo que está pendiente el esclavo, el siervo, respecto de su señor, de su señora. Y el salmista acá se pone en la oración como el que alza los ojos al Dios que está en el cielo, al Señor que está en el cielo, al modo en que el esclavo levanta los ojos a la mano del Señor. Es decir, buscando su voluntad, lo que conecta perfectamente con lo que habíamos visto en el Salmo 113. Ese elevar los ojos es lo que está connotado al decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestra mirada tiene que estar elevada hacia el único soberano, que es Dios, y hacia su santísima voluntad. Adviértase cómo, si uno estudia elementalmente lo que significa esta expresión, que estás en los cielos, se va abriendo el panorama de las peticiones que siguen. Eso ya lo indicaremos en cada una, pero al destacar la trascendencia de Dios, su estar en los cielos, se conecta con la santificación de su nombre. Al destacar el estar en los cielos, la soberanía de la voluntad de Dios, el señorío de la voluntad de Dios, se relaciona con el venir su reino. Y al destacar que nosotros elevamos los ojos hacia el Dios de los cielos para conocer lo que su mano nos manda, lo que su palabra nos comunica como su voluntad, para que lo cumplamos en plenitud, se relaciona con el hágase tu voluntad. Esta elevación de la mirada al dirigir los ojos a los cielos es una expresión que está indicando hacia dónde tiene que estar dirigido nuestro corazón, nuestro espíritu, en nuestra relación con el Padre. A atender lo divino, no lo humano, a atender lo eterno, no lo temporal y pasajero, y a asumir nuestra relación de subordinación perfecta como hijos al Padre, filiación que, si bien se puede contraponer parcialmente a la servidumbre, como hace
el texto de Pablo en la Epístola a los Romanos, al que nos hemos referido previamente. No hemos recibido espíritu de siervos para que vivamos en el temor, sino el espíritu de hijos por el que clamamos Abba, Padre. Esa filiación, como es una filiación adoptiva propia de criaturas, de ninguna manera excluye la servidumbre en el mejor sentido de la palabra. Trasciende la servidumbre, pero no la excluye porque como criaturas seguimos siendo siervos, elevados por una infinita gracia de Dios a la condición de hijos. Pero hijos no quiere decir desatentos a la voluntad del Padre, sino al contrario, más plena y perfectamente atentos a la voluntad del Padre que los siervos mismos. En el Salmo 118 leemos: los cielos pregonan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este versículo, que es inicial del canto del Salmo 18, de alguna manera resume todo lo que hemos visto hasta aquí, de la expresión Padre que estás en los cielos, Padre nuestro, el celestial. La celestialidad aquí aparece relacionada con que los cielos pregonan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos pregonan la obra de Dios. Los cielos son un anuncio, y un anuncio manifiesto en esta perspectiva de la gloria de Dios, de su majestad soberana, de su luminosidad altísima. Y en este sentido decimos que Dios está en los cielos, porque los cielos manifiestan la gloria del Padre, son una manifestación de su grandeza soberana. Pero al mismo tiempo son un anuncio de su obra, anuncian la obra de sus manos. Es decir, nos remiten a Él, porque no existen por sí, sino que son hechura de Dios. Los mismos cielos son su obra, como nosotros somos criaturas suyas. El mencionar los cielos, por lo tanto, es mencionar el carácter de Dios como creador, como autor de todo ser, y por lo tanto Señor de todo lo que es distinto de Él, de toda la creación. En el Salmo 8 dice el salmista: cuando contemplo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de hombre para que de él te cuides. Lo has hecho poco menor que los ángeles, lo has coronado de gloria y dignidad. Le diste señorío sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies, las ovejas, los bueyes, todo juntamente, y todas las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, todo cuanto corre por los senderos del mar. Sabed, Señor nuestro, cuán magnífico es tu nombre en toda la tierra. Que ese versículo retoma el inicio del Salmo. Sabed, Señor nuestro, cuán magnífico es tu nombre en toda la tierra, tú cuya majestad es celebrada sobre los cielos. Por la boca de los niños
de los que se amamantan, has dado argumento contra tus adversarios para reducir al silencio al enemigo y al reverde. Cuando contemplo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú has establecido, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? El hijo de hombre para que de él te cuides. Acá tenemos otro elemento que añadir a la perspectiva. Los cielos anuncian la grandeza, la gloria de Dios, el Creador. En el Salmo 108 el salmista introduce una perplejidad, un asombro, que lo lleva a preguntar, ¿qué es el hombre para que de él te cuides? Y esa pregunta surge porque el salmista eleva los ojos a la contemplación de los cielos. Cuando contemplo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú has establecido, que tú has creado. Esa contemplación de la obra de Dios, que por su magnificencia y majestad está por encima del hombre, lleva a la pregunta, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Para que te cuides de él. Pero el mismo salmista da una respuesta, lo has hecho poco menor que los ángeles. No está en los cielos el hombre, está sobre la tierra, pero a ese que está sobre la tierra lo ha hecho poco menor que los ángeles. Basta para que advirtamos a qué se refiere con esto el salmista, remitirnos al Salmo 148, que inician las laudes cotidianas en su forma plena, ¿no? Los salmos de alabanza. Después del inicio de la hora de laudes, después del Deus Miseriatur Nostri, después de los 3 salmos que correspondan al día, viene el cántico tomado del Antiguo Testamento y finalmente, de modo invariable, el conjunto de los 3 salmos 148, 49 y 50. Y el 148 empieza diciendo: Aleluya, alabad al Señor desde los cielos, alabadle en las alturas. Alabadle vosotros sus ángeles todos, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Acá aparece de nuevo la presencia angélica en los cielos, ¿no? Pero vinculada a la alabanza. Son los ángeles los que son invitados a alabar a Yahvé desde los cielos, en las alturas. Si el hombre ha sido hecho poco menor que los ángeles, es porque ha sido hecho también como los ángeles para alabar a Dios. Y por eso, y eso está claro en este mismo Salmo 148 y en el Salmo 149 y en el 50, la creación de los hombres tiene como fin que los hombres alaben a Dios, como lo alaban los ángeles del cielo. En unión con los ángeles del cielo. Es lo que aparece con toda explicitud en la liturgia de la Santa Misa, cuando unimos nuestras voces a los ángeles y los arcángeles, los tronos y las dominaciones, los querubines y los serafines, que alaban a Dios incesantemente en los cielos, diciendo: Santo, Santo, Santo. Esa alabanza de la divinidad es la suprema dignidad
de los ángeles y también de los hombres. Por eso cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, además de connotar la trascendencia de Dios, la soberanía de su voluntad, implicar en ello la elevación de nuestros ojos hacia esa voluntad y la elevación de todo nuestro corazón hacia lo que nos trasciende, hacia la soberanía creadora de Dios, que es el Señor, de una manera absolutamente única y suprema. Connota últimamente nuestro ser llamados a la alabanza, a la glorificación, a la bendición del nombre de Dios. Con lo cual esta invocación desemboca de manera clarísima en la primera petición: santificado sea tu nombre. El llamar al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, conlleva por lo tanto ponerse en la actitud de alabanza, unirse a los ángeles que en los cielos alaban la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lo podemos hacer porque el Hijo nos ha hecho hijos y nos ha enviado junto con el Padre el Espíritu que clama en nosotros: Abba, Padre. Esta invocación, Padre nuestro que estás en los cielos, es la invocación por la cual nos reconocemos hijos en el Hijo, hijos en la comunión de la Iglesia una, santa, católica y apostólica, comunión por la cual llamamos al Padre Padre nuestro. Y que implica la unidad en el Espíritu Santo, que es el único por el cual podemos decir Abba, Padre, y es aquel por el cual podemos reconocer a Jesucristo como Señor. Padre nuestro que estás en los cielos es una invocación que resume la profesión de fe de la Iglesia como fe trinitaria y fe cristológica. Y la resume ubicándonos como hijos, es decir, como llamados a la alabanza perenne, eterna del Padre, por el Hijo en el Espíritu. Es decir, como llamados a cantar eternamente Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Con esto dejamos concluida nuestra primera clase sobre el Padre Nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Celi